Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que, Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Jorge. Pues feliz de estar una vez más aquí con la bendición de Dios y pues lista para seguir con estos gigantes que tanta lata dan. Bueno, iniciamos con esos gigantes, a ver cómo vencemos a esos gigantes, Paola. Creo que sí, pues buenas tardes a todos los que nos ven, nos escuchan, nos siguen. Ya los extrañaba, la verdad es que fueron 2 semanas en donde sí extrañé estar aquí con ustedes y que a lo mejor, aunque no nos vemos, pero yo saber que atrás de esta pantalla o de este sonido hay personas que nos están escuchando y nos están viendo, para mí es que pues ya son mis amigos, ya están estoy con alguien platicando, entonces pues ya extrañaba platicar con ustedes, aunque yo a ustedes no los pueda escuchar, pero pues ya estamos aquí, con la gracia de Dios, con el favor de Dios, pasando por algunas situaciones, eh, pues tanto de salud como algunas otras, pero aquí estamos, venciendo esos gigantes que como hemos venido platicando, hay gigantes que te quieren hacer que te desanimes, hay gigantes que te quieren hacer que te enojes, que te frustres, por las circunstancias pues que se van presentando dentro de la vida cotidiana, y estos gigantes siempre, como le decía yo ahorita a Jorge, quieren estar dando lata, quieren estar ahí apareciendo en todo momento, pero hemos ido aprendiendo, tanto yo como ustedes, a vencerlos, hemos ido aprendiendo sobre todo a no dejarlos entrar. Yo creo que esa es la primera finalidad. Pero bueno, hay veces que sin darnos cuenta los hemos dejado entrar, y la siguiente finalidad pues es vencerlos con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a ver otro gigante que pues ha sido latente en mi vida porque yo sufrí de este gigante. Quiero ser muy honesta con ustedes, lo había querido como dejar, pero hace poco platicando con una persona, escuchaba el mismo problema, el mismo gigante ahí. Entonces, ahí es donde Dios me fue como mostrando que ya era necesario tocar a este gigante, hablar de él, que pues lo empezáramos a conocer y conocer cómo vencerlo, porque yo creo que a todos se nos ha presentado este gigante y se los presento. El llamado gigante del juicio, de juzgar y de ser juzgados. Qué importante es conocer a este gigante, porque yo creo que sin darnos cuenta, a veces inconscientemente hemos juzgado, pero también conscientemente hemos juzgado. Y es porque hemos dejado que este gigante entre a nuestras vidas, este gigante del juicio, este gigante que solamente lo único que quiere, como todos los gigantes y como siempre se los he dicho y se los quiero recalcar en cada uno para que ustedes entiendan que este gigante lo único que hace es dividir, robar, destruir. Estos gigantes, recuerden que son, pues son parte del diablo, de Satanás, que quiere hacer eso. Y esa es su finalidad de Satanás, así lo dice la Biblia, pero también dice que no desconocemos sus maquinaciones. Entonces, por eso es importante conocer a estos gigantes para ya no dejar que hagan de las suyas. Y este gigante del juicio, qué importante es conocerlo. Primeramente, ¿qué es juzgar? Podemos decir, es criticar, ¿no? Es criticar a una persona. Pero qué padre es cuando tú te puedes dar el tiempo de abrir tus oídos, tu entendimiento y conocer más del tema, porque así no somos ignorantes ante este tipo de ataques de este gigante, o no somos ignorantes a lo que puede provocar, hasta qué límite, o más bien no tiene límites, hasta dónde llega este gigante, porque podemos decir, ay, solamente es criticar a alguien de lo que hace, pero no, este gigante del juicio, del juzgar, fíjate bien cómo
En la Biblia, de hecho, en la parte de hasta atrás de tu Biblia, o si no tienes, hasta atrás viene una parte que se llama concordancia. Y entonces, cuando yo buscaba la palabra juzgar, lo describe como acusar o condenar. Entonces te das cuenta que no solamente es criticar, porque yo puedo criticar a lo mejor los zapatos de alguien, pero no lo estoy ni acusando y no lo estoy condenando. Simplemente estoy haciendo una crítica. Hay veces que te dicen, es que hay críticas constructivas y hay críticas que te destruyen. Y de cierta forma sí, porque solamente es una crítica que te puede ayudar. A lo mejor yo te puedo decir, te voy a hacer una crítica constructiva, pero te va a ayudar a ser mejor persona. Fíjate que siento que eres muy callado, te cuesta hablar ante la gente, pero mira, puedes fluir así y así hablas mejor y darte tips y todo eso, ¿no? Como en algún momento mi mamá me hacía esas observaciones eh, y no pasaba más, no lastimaba mi corazón porque no me estaba ni acusando y tampoco no me estaba condenando. Entonces no podemos nada más decir que este gigante se llama o que es un gigante nada más de criticar algo. No, eso nos lo hace pensar para que no veamos sus artimañas. Eso nos hace creer para que tú y yo creamos que es algo simple, algo sencillito, pero no va nada más a eso. Ahora, ¿por qué este gigante logra entrar a nuestras vidas? ¿De qué se toma? ¿De qué puertecita le hemos dejado abierta para que entre? Hay puertas que hemos en nuestra vida dejado abiertas y que entonces este gigante del juicio, de acusar, de condenar a alguien, va a entrar como Juan por su casa, así decimos aquí en México, no sé tu país, pero así decimos, pásale como Juan por tu casa. No sé bien, pero a lo que se refiere es, pásale con confianza o pásale, ya sabes, ¿no? Ya ni necesitas que te invite, tú solito ya pasaste, ¿no? Así dejamos que este gigante entre como Juan por su casa, ¿no? O sea, ya no necesita invitación, ya solito se toma la atribución, el atrevimiento, porque le dejamos un montón de puertas abiertas. Entonces, obviamente, pues él va a entrar en alguna que ve abierta. ¿Cuáles son estas puertas? ¿Por qué entra? ¿Por qué dejamos estas puertas abiertas y de qué manera entra? Una de ellas es la puerta de la soledad. La puerta de la soledad dejará al gigante del juicio o de poder entrar. Claro que sí, porque cuando una persona se siente sola, va a buscar la manera de buscar amistades, de socializar, va a buscar la manera de encontrar gente a su alrededor para no sentirse sola. Entonces, cuando este gigante, fíjate qué importante es que tú no te sientas solo, que tú no tengas este gigante de la soledad, porque entonces este gigante del juicio, de la acusación, de la condenación, de juzgar va a entrar. Y entonces, ¿qué pasa? Yo me siento solo y con tal de socializar con alguien, con tal de tener un amigo o una amiga, encuentro que esa persona también tiene a este gigante del juicio. Y entonces se juntan dos personas para juzgar a alguien, para condenar a alguien, para acusar a alguien. Y entonces te das cuenta que con tal de tener a alguien a tu lado, me uno. A lo mejor tú ni siquiera pensabas eso de esa persona, de una tercera persona. A lo mejor tú no tenías ese concepto, tú no, ni siquiera lo habías percibido, pero en ese momento encontraste a alguien que empezó a decirte, oye, ¿no te has dado cuenta que Perenganita, que Martita, que Laurita o fulanita le está poniendo el cuerno, así le decimos en México, o le está siendo infiel
a su esposo, qué bajeza, y entonces empieza el juicio. Es que eso no, es que esto, aquello, y es que debería de dejarla. Y entonces tú no te habías dado cuenta, pero con tal de hacer una amistad, con tal de llevarte bien y tener un mismo sentir, lo que estás haciendo es te estás uniendo para no sentirte solo o no sentirte sola, para convivir con alguien a espaldas o a costa de juzgar a alguien más. Fíjate qué fuerte es que dejemos esta puerta de la soledad abierta, porque entonces este gigante del juicio va a decir, este se siente solo, entonces voy a entrar para que él junto con otra persona u otras personas, porque hay veces que son en grupito, van a criticar a otra persona. Y me uno, no importa si a lo mejor yo ni lo pensaba, no importa lo que tenga que decir, a lo mejor hasta le voy a añadir más de mi cosecha, a lo mejor voy a decir cosas que no inventar para poder juzgar también y ellas o esas personas me acepten. La otra puerta es usa el ego. La puerta del ego también que complicado es que la dejemos abierta, porque así como tú puedes sentir que no vales nada, hay gigante, el gigante del ego hace que te sientas muy superior a los demás y entonces caigas en el error de juzgar a los demás porque tú eres superior a ellos siempre. Esto es otra parte de que usa este gigante del juicio o el del juzgar, porque entonces esta persona al sentirse superior se cree con derechos, ¿no? Porque como yo soy más que esa persona, yo me siento con el derecho de juzgar, de condenar, de criticar, de acusar, porque como en mí no hay humildad, entonces no voy a reconocer mis propios errores, solamente voy a hacer notar más los errores de los demás, ¿sí me entiendes? Cuando hay un ego en tu vida, nunca va a dejar, te va a poner una neblina totalmente, en donde nunca va a dejar que tú veas que tú mismo también tienes errores y que solamente destaques los errores de los demás, los juzgues, los critiques, analices y digas, es que esa persona es así, pero yo no, yo soy una persona buena, yo hago esto, yo hago el otro, y entonces empieza a haber un ego, una egolatría en tu vida, y esa puerta que tú dejas abierta, la usa el gigante del juicio para entonces tú tener ese derecho a juzgar a tal persona porque no tiene trabajo o porque no sé, no tiene estudios o porque ha hecho esto mal, es que esa persona se fue de su casa, pero mis hijos no, mis hijos nunca lo harían porque ellos son así muy buenos, muy santos y a lo mejor tú no sabes ni si tus hijos también se están portando mal, pero como tu ego no alcanza a percibir un pesito, decimos aquí en México, un pesito es una moneda que vale un peso, no sé, en tu país, pero aquí le decimos sí, un pesito de humildad, o sea, un tantito de humildad. No alcanza tu vida a tener eso y entonces, pues, ¿qué hago? Juzgo, critico, acuso y condeno a los demás, ¿no? Y esto le debe de pasar y ojalá le pase esto porque es una mala persona, porque esto, el otro, el otro, el otro, y tu ego, y tu ego, y tu ego. Pero ¿qué tal? ¿Qué pasa? Que esa neblina sigue ahí y tú no te das cuenta que tú también tienes tantos errores o que en tu familia hay muchos aspectos que tienes que modificar o en tu matrimonio, tu ego hace que tú digas, mi matrimonio es perfecto, porque no te has percatado
que también hay errores en tu matrimonio, pero ves los errores de otros matrimonios, ¿no? Ese es el ego. Y lo contrario, la tercera puerta, es una baja autoestima. Ese es todo lo contrario del ego. La persona es alimentada, cuando tiene una baja autoestima, es alimentada por el juicio, porque le falta un cierto valor. Entonces, al tú tener una baja autoestima, lo que vas a hacer es juzgar a los demás para que tú los bajes a este nivel, a un nivel bajo. Entonces ya no seas la única persona que no tienes trabajo, que no tienes una pareja, porque te sientes fea, porque te sientes esto. Voy a poner un ejemplo como mujer, porque esto se nos da mucho a las mujeres. Cuando una mujer tiene una baja autoestima, depende mucho de su peso, depende mucho de cómo nos vemos en el espejo, si nos vemos gordas, si nos vemos flacas, si nos vemos bonitas, si me gusta la nariz, si me veo alta, si me veo bajita. Como yo me vea, como yo me critique, voy a tener una baja autoestima. Entonces, como mujeres tendemos a que si vemos una mujer guapa, vamos a verlo así, que para mí es más guapa que yo, entonces yo la voy a juzgar y voy a decir, sí, porque está operada. ¿Quién sabe con quién ya se metió íntimamente para que le pagaran esto? No, pues es que operada, ¿quién no? No, pues no sé, para mí que ya le hicieron operaciones, y entonces empiezas a criticar, a juzgar, a acusarlas de algo que pues ni te concierne, ni siquiera, ¿cómo les puedo decir? Ni siquiera sabes si es verdad o no, o lo inventaste para que entonces esa persona ya no sea bonita, ya no esté guapa, porque no puede ser más que tú la quieres bajar a este nivel que tú estás en una baja autoestima, ¿sí? O es que anda con una persona más grande, le ha de dar dinero, por eso tiene para comprarse sus uñas, sus extensiones. Bueno, ¿y por qué criticar? ¿Por qué juzgar a esa mujer? Si la del problema eres tú, al dejar que dos gigantes tan grandes, no más grandes que Dios, eso siempre tenlo en cuenta, pero gigantes como la baja autoestima y gigantes como el juicio hagan que tú sigas ahí, y mejor criticando y mejor juzgando a las demás mujeres o el matrimonio de otras personas o a la familia de tales personas, o que juzgues su apariencia solo porque tú no eres feliz como te ves. Entonces tengamos mucho, fíjate, empiezas a dar cuenta cómo este gigante empieza a trabajar, o por qué le damos ese permiso de entrar a nuestra vida, porque esas puertas abiertas, si no las cierras, mira, si este gigante del juicio no viera estas puertas abiertas, créeme que tu vida cambiaría y no serías una persona que juzgue, no serías esa persona, o no serías esa persona que se deja juzgar, porque esa es otra cosa. Cuando nosotros tenemos una baja autoestima, también somos muy vulnerables a ser atacados por este gigante, pero no vive en ti como para atacar, no vive en ti para acusar y no vive en ti para condenar. Es al revés. Dejamos que este gigante entre para que tú te sientas acusado, para que tú te sientas condenado, para que sientas que no tienes valor. Entonces, la baja autoestima te puede jugar de las dos partes, ¿sí? Para que tú juzgues o para que tú te sientas juzgado y entonces empieces a decaer anímicamente, que por ahí va más o menos lo que yo empezaba a sentir. Cuando no le creemos a Dios lo que Él es en nosotros, que soy una hija de Dios, cuando no le crees a Dios que
que todo lo puedes en Él porque Él te fortalece, cuando no le crees que Él ya te perdonó, cuando no le crees y tu autoestima sigue hasta abajo, entonces este gigante va a llegar y te va a revolcar, que fue lo que él hacía conmigo. Este gigante jugó mucho tiempo conmigo, a tal grado que yo me ponía mal eh, de enfermedades. Yo era una persona que cuando escuchaba un juicio de alguien más, yo me ponía muy mal, de verdad, muy mal, es muy mal. A mí me dolía el estómago de tan fuerte que a mí me daba una enfermedad que se llama gastritis. Yo me ponía muy mal, mis defensas se bajaban. Hubo un tiempo en donde me entró una crisis de ansia, en donde yo perdí el conocimiento, porque yo soy asmática. Entonces, en ese tiempo, yo recuerdo mucho que, que estaba conmigo un amigo, estaba conmigo el que ahora es mi esposo y mi papá. Y entonces yo estaba muy mal de asma y me entraba muy poco el aire a mis pulmones. Y entonces mi amigo me comenta que unas personas hablaron mal de mí, que me juzgaron, que, que esas personas ya no querían, pues me estaban atacando, que estaban hablando de mí, que ya no querían ser mis amistades, muchas cosas. Entonces a mí me entró una ansiedad en donde me quedé sin aire, no entraba aire a mis pulmones y me quedé inconsciente. Solo recuerdo muy vagamente que como que medio quería abrir los ojos y de verdad que Dios fue tan bueno porque yo les hacía señas que yo necesitaba un aparato que yo uso para poder respirar. Y entonces rápidamente mi amigo le dijo a mi esposo y a mi papá y rápidamente me auxiliaron, me pusieron ese medicamento y se pudieron abrir mis bronquios y pude respirar. ¿Te das cuenta cómo si Dios no hubiera estado conmigo, este gigante ya me había revolcado, este gigante ya me había hecho pedazos, este gigante me quería matar, así literal, me quería matar? Porque si este amigo se hubiera ido al momento de decirme esto y se hubiera ido y no hubiera estado ahí, si Dios no lo hubiera dejado ahí, si no me hubieran entendido, si yo no hubiera podido hacer señas, tal vez ahorita no estaría aquí platicando esto. Solo porque me afectó el qué dirán de mí. Me afectó el juicio, el que la gente me juzgara con o sin razón. Porque sí, ciertamente yo cometí errores en mi pasado, como yo creo que todos los de aquí hemos cometido, todos los que nos estamos viendo y escuchando. Pero que a mí se me olvidaba esa parte que Dios ya me había perdonado. A mí se me había olvidado esa parte en donde Dios ya me había levantado, en donde Dios ya me había fortalecido, en donde Dios, después de años, o sea, eran cosas que ya habían pasado, ya eran cosas del pasado y que ahí a mí me seguía afectando el juicio de la gente, el que me señalaran, el que me juzgaran. Entonces te das cuenta que aún yo dejaba esas puertas de mi baja autoestima porque no me creía lo que ya Dios había hecho en mí. Otra es la frustración, es otra puerta y yo sé que no vamos a acabar este tema del juicio porque es un poco amplio. De hecho, en la siguiente plática ya lo terminamos. No nos vamos a alargar tanto como en el de la culpa, pero sí quiero dejarte estas puertas antes de que terminemos el día de hoy con este tema. La de la frustración. ¿Tú te has sentido frustrado en algún momento por no haber realizado ciertas cosas? Sueños, metas, algo que te hayas propuesto y no lo hiciste y no eres feliz por no haber logrado esas cosas. Has dejado que este gigante de la frustración que no te ha dejado ser feliz completamente,
esté ahí y dejes esa puerta abierta para que el juicio entre, para que el juzgar a los demás entre, para que entren esos celos, porque al momento de que tú te sientes frustrado de no haber logrado ciertas cosas, te van a dar celos de que otras personas sí lo logren. Te va a dar coraje que otras personas sí sean felices, que a lo mejor tú no te has podido casar porque no has encontrado a la persona, porque esa persona te dejó y te has vivido frustrada. Y entonces te dan celos al ver matrimonios felices, matrimonios, y que al final debes de darte cuenta que esos matrimonios tienen sus luchas también. Y que si están juntos es porque han ido avanzando y logrando lo que a lo mejor tú con tu pareja no pudiste lograr. Pero entonces ahí entra este gigante del juicio. Entra de puntitas, ¿no? Sobre esta puerta de los celos y la frustración, que son gigantes, que también son muy audaces para entrar, y entonces entran y empiezas tú a juzgar a la gente porque ellos sí lograron lo que tú no lograste. Tú no lograste a lo mejor ser chef, no lograste terminar la carrera que querías, no lograste tener la casa que querías, no lograste tener el carro que querías, la esposa, el esposo, tener hijos, etcétera, etcétera. Pero en ese momento entra este gigante del juicio y tú empiezas a juzgar a los que sí tienen lo que tú no tienes. Fíjate cómo es de verdad hasta, ay, me da hasta a veces coraje saber que sí, lo hemos dejado, de que sí es cierto. Te pones a analizar y dices, sí es cierto, cuando yo he sentido celos, he sentido frustración de no lograr las cosas, he dejado que este gigante haga que critique, que juzgue, que acuse, que condene a los demás. Que yo misma establezca un juicio y diga, es que eso le va a pasar, es que ha de haber robado, por eso tiene esa casa que tiene, pero todo en esta vida se paga y va y va a tener, va a caer en la cárcel o le va a pasar esto en la vida. Y entonces empiezas a condenar. Tu boca tiene mucho poder tanto para bendecir o como para maldecir. Ojo, ten cuidado porque entonces este gigante está logrando su propósito. El que entre a tu vida y empieces tú a condenar a los demás. Y si sí robó y por eso tiene esa casa, si ha robado en su trabajo y tiene ese carro, aquí viene lo más interesante de todo. Tú no permitas que este gigante entre a tu vida. Que en ti no salga el hablar mal de las otras personas solo porque tú no tienes lo que esa persona tiene. Y eso tú, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero quiero que entiendas algo. Es verdad, todo en esta vida sí, Dios lo tiene contemplado y todo lo que sembramos, lo cosechamos. Y si esa persona robó o no robó, eso todo Dios lo ve, porque es un Dios omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe. Entonces, eso déjaselo a Dios totalmente. Pero tú y yo no debemos permitir que este gigante del juicio entre por la puerta de la frustración. Otro más, que son dos más, y quiero acabar con eso para que la siguiente semana sepamos qué es lo que provoca y cómo vencer a este gigante del juicio. Otro más es la pobreza mental. Hay personas que has oído que siempre se victimizan. El pobre, pobre de mí, pobre de mí. Personas que igual no han hecho cosas, no han logrado cosas, y entonces siempre es mi pobreza mental, porque mucho viene de aquí, más que de lo que tengas o no tengas. La pobreza mental es lo que tienes aquí, es me victimizo, es que pobre de mí, es que nadie me quiere, es que esto, lo otro, nadie me ayuda. Y entonces, en vez de preocuparse en avanzar, lo que hace es juzgar a los demás porque no me ayudan. Es que no me ayudan económicamente,
es que no me da trabajo, es que no me da cosas. Mira, tiene tantas cosas y nunca me da ni una despensita. Mira, esa persona es rica y es mi familia y nunca me ha ayudado. Y entonces empiezas tú a juzgar a esas personas porque te crees o crees que ellos te deben de ayudar, porque tu pobreza mental está aquí. Entonces, en vez de que tú digas, a ver, no voy a permitir, porque tengo un Dios de riqueza, tengo un Dios que me va a ayudar a conseguir trabajo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Dios es Dios de promesas, porque si yo cumplo con esto, las bendiciones van a estar ahí, las bendiciones vienen de parte de Dios. No, lo que hace este gigante es entrar por la puerta de la pobreza mental o de la victimez para que tú juzgues a los demás porque no te dan. Ojo, y ten mucho cuidado, no juzgues, no critiques y no condenes, porque a veces decimos, si no me da, todo se le va a convertir. Esa persona por no darme, le va a pasar lo peor. No, tú estás condenando a esa persona, la estás juzgando. Y la última, usa las emociones negativas. Las emociones negativas es todo lo que se produjo en tu pasado. Lo que hace este gigante es regresar tus recuerdos a tu pasado, a tu niñez, para que entonces juzgues. Es que mi mamá era esto, mi mamá era aquello, mi mamá dejó a mi papá por esto y por aquello y se merece estar sola y se merece aquello. O mi papá dejó a mi mamá y también se merece esto, se merece aquello, ojalá se muriera, ojalá le pasara esto. Y entonces tú estás juzgando y estás condenando por hacer juicios porque todavía tus emociones negativas, tus pensamientos del pasado no los has logrado quitar de raíz. Y en ese me quiero ahí quedar porque viene un poquito más amplio este tema de las emociones negativas. Ahí me voy a quedar. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga de verdad en gran manera y ponte a pensar estas puertecitas que has dejado abiertas para que el gigante del juicio entre a tu vida. Y entonces vamos por buen camino. Vamos a empezar a saber cómo vencer a este gigante. Adiós.